Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy les voy a hablar del populismo en Argentina y la verdad de la crisis económica. Voy a estar desmintiendo todos los mitos que se han dicho sobre la política y economía, tanto del gobierno anterior de Cristina Kirchner como del gobierno actual de Macri y el próximo gobierno, sea de Alberto Fernández o de Macri. Voy a estar usando un video muy interesante, justamente de una experta que ha recorrido el mundo luchando en contra del populismo, la cual es Gloria Álvarez, y en este video ella va a explicar cómo funciona el populismo, por qué es tan nocivo y dañino para la sociedad, y cada una de las cosas que ella va a explicando respecto al populismo, yo los voy a ir explicando desde el punto de vista de Argentina, qué es lo que pasó y obviamente cuáles son las razones de que llevaran a estas grandes crisis que ha tenido el país. Bueno, como siempre, no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan, si quieren que siga haciendo este tipo de contenido, y no se olviden de suscribirse y activar la campanita, muy importante, así YouTube les va a enviar una notificación cada vez que suba un nuevo video. Bueno, empezamos con el video. Los grandes líderes populistas como Perón, Mussolini, Kirchner, Chávez o Getúlio Vargas coinciden en tomar una parte de la población y volverla el enemigo interno, que junto con el enemigo externo se convierten en lo que los populistas llaman antipueblo. Entonces, por un lado está el pueblo y por otro lado está el antipueblo. En cada discurso, el populista busca insertar odio en la sociedad, hacer que el pueblo odie al antipueblo. Claramente acá podemos ver toda la polarización y la famosa grieta que hay en el país, generada por los gobiernos populistas, los gobiernos peronistas, como decía, bueno, al principio del video, ya vienen con esas ideas desde su concepción, siempre buscando enemigos internos o externos. Así que Argentina ha sido básicamente populista durante muchas décadas. El antipueblo puede tomar diferentes formas, externas o internas. La oligarquía, la plutocracia, los yanquis, los españoles conquistadores, los empresarios locales, en fin. Acá podemos ver, por ejemplo, el caso de Cristina Fernández, que con su guerra en contra del campo, los empresarios y los medios generaba este antipueblo. Massa culpando a Cristina y ahora como compañera de fórmula. Alberto Fernández atacando y culpando a Cristina, también ahora compañero de fórmula. No, yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso, son los años donde la pobreza aumenta, son los años en donde esa misma pobreza que aumenta se niega su existencia, es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. O incluso Macri hablando de la grieta y la pesada herencia, poniendo a los Kirchner como el enemigo. Y ahora nuevamente en estas elecciones la izquierda pone a Macri como el enemigo, el antipueblo, y Macri Fernández por el desastre económico de los 12 años anteriores. Todos ejemplos del zoológico populista del país, que siempre necesita un enemigo para sobrevivir. El pueblo, en cambio, es un cúmulo de todas las virtudes de una sociedad. El pueblo es honrado. Acá podemos ver justamente lo equivocado que está el pueblo y cómo es en realidad el culpable. Si el pueblo fuera honrado realmente, yo elegiría entre dos partidos formados con causas judiciales como Cristina o Macri. Es desinteresado. También el pueblo es un hecho que no es desinteresado. Cada uno vota con su bolsillo. Por eso es una falacia decir que es todo por el bien del pueblo. Es la típica demagogia. Y el pueblo nunca se equivoca. Siempre escoge el mejor líder. Y el pueblo claramente se equivoca. Sino, ¿a qué se debe el proceso de crisis tras crisis en Argentina? En un país con tantos recursos. Mientras que otros países que han sufrido guerras o que prácticamente no tienen recursos, cada vez prosperan más. Claramente el pueblo es el culpable de elegir mal y permitir esto. La sociedad es cómplice. Con esta dicotomía, el populista logra insertar odio en la sociedad y una vez así logra que la parte del pueblo se enamore de él, le perdone todos los robos, actos de corrupción, cambios de constitución, falta de justicia. Como todas las causas judiciales que rodean al gobierno de Cristina. O las causas y la relación alrededor de Macri e incluso con su padre, Franco Macri. En ambos casos ligados a robo y corrupción. Porque supuestamente todo lo que el populista hace es en nombre del pueblo. Y cualquier cosa que vaya mal siempre será culpa del antipueblo. Acá se puede ver claramente cuando en el país se toma una medida y la oposición está siempre en contra, sea el gobierno que sea, el de turno. Mientras en otros países se matan previo a las elecciones para después seguir por el mismo camino, gane quien gane, en Argentina la guerra es constante, es eterna. Además, siempre se le va a echar la culpa al gobierno anterior, a la economía mundial, al FMI, a la cosecha de soja, a Estados Unidos o hasta a los extraterrestres. Pero nunca es culpa del gobierno del momento. Si no, fíjense cómo Cristina le echaba culpa antes a todo el mundo y ahora Macri repite la misma fórmula. Todo esto se refuerza
con actos de adoctrinamiento masivo en los programas de radio, de televisión, redes sociales y también en el sistema educativo. Desde la época de Perón se adoctrinaban los colegios. Acá, por ejemplo, podemos ver algunos libros para niños de esa época. Vean esto porque es tremendo. El libro dice: ¡Viva Perón! Perón es un buen gobernante. Manda y ordena con firmeza. El líder nos ama a todos. ¡Viva el líder! Acá tenemos otro. Mi hermanita y yo amamos a mamá, papá, Perón y Evita. Increíble, sin palabras. Y podemos ver además el adoctrinamiento hasta el día de hoy, donde se habla, por ejemplo, en colegios hasta de temas políticos, educación sexual con fines e intereses de campaña. Incluso hasta se ha metido el tema del aborto en los colegios, sea de gente que está a favor o en contra, con marchas pro aborto o pro vida. Todo líder populista busca amalgamar los tres poderes, el ejecutivo, el Congreso y el judicial, para tener todo el poder y gobernar en una sola mano. Esto se puede ver claramente en países como Venezuela y en Argentina, que tantas veces se coqueteó con el tema. El programa populista se completa con la idea de satisfacer ciertas necesidades sociales y publicitarlas de tal manera que el líder es quien cura las injusticias en la sociedad. Acá se puede hablar de todos los planes de ayuda social, que no deberían existir si los gobiernos realmente cumplieran su trabajo. No debería ni existir gente en esa situación. Tanto el gobierno anterior, que mentía con los datos y comparaba la pobreza de Argentina con la de Alemania, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Si Cristina revisa las cosas que dijo, debería rectificarse un montón de cosas. Cristina llegó a decir que Alemania estaba más preocupada que nosotros en materia de pobreza. Mientras gente se moría de hambre acá, o el gobierno actual, que prometió pobreza cero y creciera año tras año, son los causantes de este problema. Así, incrementan el gasto público, multiplican el empleo estatal, suben las dádivas, los subsidios y las bolsas de comida. Acá tenemos el gasto público que se ha acelerado en las últimas décadas, que está haciendo al país realmente inviable. El empleo estatal que creció primero con Cristina y después también con Macri, llegando a ver provincias en donde hay más empleados estatales que privados. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo encontrar un elemento valioso. Las dádivas que sin duda se dieron con Cristina o que Macri anunció también hace unos días, subsidios que son insostenibles y no hay forma de seguir manteniendo. Con el tema alimenticio, con los famosos precios cuidados del anterior y actual gobierno, o las medidas blandas del IVA a ciertos alimentos que anunció Mauricio Macri hace unos días. Y para poder financiar todas esas cosas que te regalan y que te dicen que son gratis, mentira, nada es gratis, todo viene pagado de algo. Esa es la gran mentira que se crea hace tantos años, de que en Argentina la medicina es gratis, la educación es gratis, las universidades son gratis. No existe nada gratis, señores. Entonces los populistas tienen que hacer otra cosa, tienen que aumentar los impuestos. Argentina está en los últimos puestos de libertad económica del mundo. En el país hay 163 impuestos. Las empresas argentinas pagan la segunda tasa impositiva más alta del mundo, superando el 100%, mientras en países como en Chile es apenas el 34%. Y que si vemos justamente la relación, en Chile la pobreza es del 13%, contra Argentina, que tiene un tercio de pobres y una juventud menor de 18 años que ha llegado a la mitad. La libertad económica es la clave para salir de la pobreza. Hay muchísimos estudios que pueden encontrar ustedes mismos en Google que demuestran que la pobreza es menor conforme aumenta el grado de libertad económica. Aumentar la deuda pública. Tanto el kirchnerismo tuvo culpa como el actual gobierno de Macri. Ni hablar de gobiernos también anteriores que desde hace muchas décadas que están endeudando al país. Y aumentar la inflación que se come el ahorro de los pobres. Claramente ya sabemos los niveles exorbitantes de inflación que dejó tanto el gobierno anterior como está dejando el gobierno actual. Habrá gente que le eche la culpa a uno o a otro, o que se pelee por cuál fue mayor o menor de los dos. Pero les recuerdo que Chile tiene una inflación menor al 3%, un país que está al lado. No hay que ir a buscar a un país de Europa para ver cómo estamos. Y por eso el país está cada vez más cerca de meterse en una hiperinflación. Y eso es culpa de los gobiernos anteriores y del gobierno actual. El aumento de los gastos del Estado nunca les alcanza y los servicios, las prestaciones a los ciudadanos cada vez son más pobres. El programa populista incrementa el consumo, desincentiva la inversión, descapitaliza el país. Acá se pueden ver medidas como la de Alberto Fernández, que propuso como su máxima de campaña: hay que poner dinero en el bolsillo de la gente.
todo con el fin de aumentar el consumo, lo cual obviamente desincentiva el ahorro y la inversión. No se olviden que por mucha plata que el gobierno le ponga a la gente en el bolsillo, los precios van a estar siempre más arriba. O sea que es inútil que le pongan esa plata en el bolsillo, si no se soluciona el problema de raíz. De acá sale, por ejemplo, la falsa paradoja del ahorro y la sociedad de consumo, porque los economistas keynesianos detestan el ahorro y les gusta crear una sociedad consumista. El capitalismo es ahorro, inversión e innovación, pese a que los medios locales intenten mostrar lo contrario. Seguro en este video reciba más de un comentario de algún detractor del capitalismo, que sin dudas me va a escribir desde su iPhone capitalista, usando su Wi-Fi capitalista y comentando en una plataforma como es YouTube, que es bastante capitalista. Claramente el doble discurso es moneda corriente. Luego, el sector productivo continúa siendo expoliado hasta que el dinero se acaba. La economía entonces entra en estanflación y los gobiernos desesperados empiezan a tomar otras medidas, controles de precios, controles de tarifas, controles a las importaciones y exportaciones del país, hasta que llega un punto donde la economía colapsa, como está sucediendo en Venezuela y en Argentina. Como todos esos controles en la época de Cristina, siendo los más famosos el cepo, precios cuidados y el control de las importaciones. Cristina sostuvo hasta el final que el cepo no existía y Cristina sostuvo hasta el final que la inflación no es importante. ¿Y eso qué es? No, eso es negación, es un gesto de negación, es una negación terca, por momentos absurda. Que solo fueron disimulados por la mentira y la manipulación del INDEC. Y encima muchos de esos controles Macri los continuó. Hubo algunos que los bajó marginalmente, pero la mayoría los continuó. Así que para todos los que dicen que Macri es liberal, Macri tiene lo mismo de liberal que yo de rubio. Sin duda es el liberal menos liberal que debe existir en el mundo. Empiezan a ir mal, el populista empieza a culpar a los enemigos externos e internos que previamente se inventó. La culpa es del FMI, del Banco Mundial, de los yanquis o los cipayas oligárquicos que nunca quieren colaborar. De acá nace la grieta y la polarización. Lo más loco es que todo lo que nombró aplica a cualquier país. Se repite el mismo discurso en Venezuela o en Argentina. Y mientras en el resto del mundo 2/3 de la población dejan de vivir en pobreza, en los países populistas, sin que haya guerra, la pobreza sigue aumentando. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Bueno, en resumen, para todos los amigos que me siguen de otros países, no dejen por favor al populismo crecer en sus lugares de origen, porque ya saben las consecuencias. Bueno, espero que hayan disfrutado este video. Si les gustó, los invito a darle like, me gusta, si quieren que siga haciendo este tipo de contenido. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que así reciban todas las notificaciones y sean los primeros en ver los nuevos videos. Les dejo acá abajo el Instagram del canal y en los comentarios, ya saben, hablemos de todo esto que estuve mencionando, obviamente con el mayor respeto posible. Y algo importante, porque ya lo he dicho en todos los videos, pero parece que la gente no lo entiende. No lo voté a Macri, ni tampoco lo voy a votar. Y menos todavía voy a votar a Fernández. Creo que dejé más que clara mi postura con este video. Nos vemos en el próximo. Yo soy Cris y esto es Mate con Mote. Chau.